¿Te has sentido alguna vez como si estuvieras atrapado en un laberinto invisible, donde cada intento de avanzar en tu desarrollo espiritual parece conducirte de nuevo al mismo punto de partida? ¿Has meditado? ¿Has practicado rituales? ¿Has leído textos sagrados? ¿Has asistido a retiros espirituales? Y sin embargo esa sensación de vacío persiste. Ese bloqueo, que no puedes nombrar, continúa ahí, como una pared de cristal que te separa de la trascendencia que tanto anhelas. Yo, Sigmund Freud, he dedicado mi vida a explorar las profundidades de la mente humana, y hoy vengo a revelarte lo que muchos maestros espirituales no han podido explicarte. La verdadera naturaleza de tus bloqueos no reside en el plano espiritual, sino en las sombras de tu inconsciente. Durante décadas, he observado cómo buscadores sinceros, como tú, se frustran intentando resolver mediante prácticas puramente espirituales, lo que en realidad son conflictos psíquicos enterrados en las capas más profundas de la psique. Lo que estoy a punto de compartir contigo revolucionará tu comprensión de la espiritualidad, integrándola con los descubrimientos de la psicoanálisis para crear un nuevo paradigma de liberación interior. Imagina por un momento cómo sería tu vida si pudieras acceder a esas regiones ocultas de tu mente, donde residen tus verdaderos poderes, tus deseos auténticos, tu potencial ilimitado. Esto no es una fantasía, es una posibilidad real basada en mis investigaciones sobre el inconsciente humano. Prepárate para un viaje revelador al centro mismo de tu ser, donde descubrirás que la vida, en su esencia más pura, es un juego psicológico, y hoy te enseñaré las reglas secretas para ganarlo. Si lo que he dicho hasta ahora resuena con tus experiencias, te invito a que sigas escuchando con atención. Lo que estás a punto de descubrir podría ser el eslabón perdido en tu búsqueda espiritual. Además, si este mensaje te está llegando en un momento particularmente significativo de tu vida, considéralo una sincronicidad digna de exploración. Para entender verdaderamente cómo ganar el juego psicológico de la vida, debemos comenzar por reconocer que la mente humana opera en múltiples niveles de conciencia. Mis investigaciones pioneras identificaron tres estructuras fundamentales: el ello, el yo y el superyo. El ello representa nuestros impulsos primarios, nuestras pulsiones más básicas, que buscan la gratificación inmediata. Es la fuente de nuestra energía vital, la libido, pero también el origen de nuestros conflictos, cuando sus demandas chocan con la realidad. El yo es nuestra parte consciente, la que intenta mediar entre los impulsos del ello y las exigencias del mundo exterior. Y el superyo, formado a partir de las normas interiorizadas durante nuestra infancia, actúa como un juez interno, vigilando constantemente nuestros pensamientos y acciones. Lo fascinante es que muchas experiencias que consideras espirituales son en realidad manifestaciones de estos procesos psíquicos. Esa sensación de expansión cósmica durante la meditación podría ser la disolución temporal de las fronteras del yo. Esas intuiciones repentinas que atribuyes a una fuente divina podrían ser mensajes de tu inconsciente emergiendo a la superficie. Los sueños que interpretas como premoniciones o visitas de entidades espirituales son el lenguaje simbólico de tu mente inconsciente, comunicándose a través de imágenes y sensaciones. Esta perspectiva analítica no disminuye la validez de tus experiencias espirituales. Por el contrario, las enriquece al proporcionarles un fundamento psicológico. Al integrar la comprensión psicoanalítica con tu práctica espiritual, podrás acceder a dimensiones de conciencia que hasta ahora han permanecido fuera de tu alcance, precisamente porque estaban bloqueadas por conflictos inconscientes no resueltos. Permíteme hacer una pausa en este momento de nuestra conversación para establecer una conexión más personal contigo. Me pregunto, ¿cuántas veces has intentado expresar tus inquietudes espirituales más profundas y has sentido que nadie realmente te escucha? ¿Cuántas veces has experimentado fenómenos internos que no te has atrevido a compartir por miedo a ser juzgado o malinterpretado? Quiero que sepas que este espacio es diferente. Aquí tus experiencias son valoradas y comprendidas desde una perspectiva integradora que honra tanto lo psicológico como lo espiritual. Te invito a compartir en los comentarios algo como: estoy listo para integrar mi inconsciente con mi camino espiritual. O si prefieres algo más personal, puedes describir brevemente un sueño recurrente o una sensación persistente que sientes podría estar relacionada con tu desarrollo espiritual. Al hacerlo,
no solo estarás dando el primer paso hacia tu propia integración, sino que también estarás contribuyendo a formar una comunidad de buscadores conscientes que comparten este viaje. Además, tu comentario me permitirá entender mejor cómo puedo ayudarte en futuros contenidos. Ahora, continuemos con nuestro análisis del juego psicológico de la vida y cómo dominarlo. El primer paso para ganar el juego psicológico de la vida es identificar los traumas específicos que han configurado tu psique. Consideremos el trauma del abandono, uno de los más fundamentales y determinantes en el desarrollo humano. Desde una perspectiva psicoanalítica, el abandono no se limita a la separación física de los cuidadores. Abarca también el abandono emocional. Esa sutil pero devastadora experiencia de no ser visto, escuchado o valorado en tu esencia más auténtica. En la infancia, este trauma puede manifestarse cuando un niño llora y no recibe consuelo, cuando sus logros son ignorados o cuando sus emociones son deslegitimadas con frases como "no es para tanto" o "deja de ser tan sensible". La mente infantil, incapaz de procesar cognitivamente estas experiencias, las almacena en el inconsciente, donde permanecen como heridas abiertas que continúan sangrando silenciosamente a lo largo de la vida adulta. En el camino espiritual, el trauma del abandono se manifiesta de formas sorprendentes. Quizás has experimentado una sensación persistente de desconexión cósmica, como si el universo mismo te hubiera dado la espalda. O tal vez te entregas fervientemente a prácticas espirituales, buscando la aprobación de maestros, guías o comunidades, repitiendo inconscientemente el patrón de mendigar atención que estableciste en tu infancia. Los síntomas característicos incluyen una hipersensibilidad a la crítica en contextos espirituales, una tendencia a idealizar y luego desilusionarte de tradiciones o maestros, y una dolorosa sensación de no pertenecer, incluso en comunidades espirituales que externamente te acogen. Este patrón está íntimamente relacionado con lo que denominé angustia de separación, esa ansiedad primordial que experimentamos al percibir una amenaza a nuestros vínculos afectivos. Investigaciones modernas en neurociencia han confirmado mis intuiciones al demostrar que el cerebro procesa el dolor del rechazo social en las mismas regiones que procesan el dolor físico, validando la intensidad real de estas experiencias que muchas tradiciones espirituales han minimizado como apegos que simplemente deben ser trascendidos. Otro trauma fundamental que influye profundamente en tu desarrollo espiritual es el de la violación de límites. En términos psicoanalíticos, esto ocurre cuando las fronteras naturales de tu ser son transgredidas por otros, negando tu derecho a la autodeterminación y la integridad personal. En la infancia, este trauma puede manifestarse cuando los padres ignoran sistemáticamente las preferencias del niño, invaden su privacidad, toman decisiones sobre su cuerpo sin su consentimiento o imponen creencias religiosas o espirituales mediante el miedo o la culpa. Estas experiencias tempranas crean una confusión fundamental sobre dónde termina el yo y comienza el otro, distorsionando la percepción de los límites personales. En la vida adulta espiritual, este trauma se refleja en una paradójica combinación de límites rígidos y porosos. Por un lado, puedes mostrarte extremadamente defensivo ante ciertas influencias espirituales, rechazando automáticamente cualquier perspectiva que amenace tu estructura de creencias. Por otro lado, puedes ser peligrosamente vulnerable a la manipulación por parte de supuestas autoridades espirituales, entregando tu poder personal en nombre de la entrega o la devoción. Los síntomas característicos incluyen dificultad para discernir qué enseñanzas resuenan auténticamente contigo y cuáles estás aceptando por presión externa, confusión acerca de tus propias experiencias místicas versus las que te han dicho que deberías tener, y una tendencia a experimentar estados disociativos durante prácticas espirituales intensas. Este patrón está conectado con lo que denominé mecanismos de defensa, particularmente la disociación, donde la mente se separa de experiencias abrumadoras como estrategia de supervivencia. Estudios recientes sobre trauma y neuroplasticidad han validado estos conceptos, demostrando cómo las experiencias de violación de límites alteran literalmente las conexiones neuronales relacionadas con la percepción de uno mismo y la regulación emocional, creando patrones que pueden persistir durante décadas si no son tratados adecuadamente.
El trauma de la negación, otro factor crucial en el juego psicológico de la vida, ocurre cuando aspectos fundamentales de tu experiencia son invalidados, minimizados o completamente ignorados por tu entorno. Desde una perspectiva psicoanalítica, este trauma es particularmente insidioso porque ataca directamente tu capacidad para confiar en tu propia percepción de la realidad. En la infancia, la negación se manifiesta cuando un niño expresa una emoción y se le dice que no la siente, cuando identifica un problema en la familia y se le asegura que todo está bien, o cuando es víctima de abuso y se le convence de que exagera o imagina cosas. El resultado es un profundo estado de confusión cognitiva que denominé doble vínculo, donde el niño debe elegir entre confiar en su experiencia interna o mantener el vínculo con sus cuidadores. En el camino espiritual, el trauma de la negación produce una dolorosa escisión entre tu experiencia subjetiva y las enseñanzas espirituales que encuentras. Quizás has sentido ira, deseo sexual o ambición solo para que una tradición espiritual te diga que tales emociones son impuras o representan fallos en tu práctica. Tal vez has cuestionado ciertas enseñanzas y te han respondido que tu ego está interfiriendo con tu capacidad de comprender verdades superiores. Los síntomas característicos incluyen una tendencia a la autocensura espiritual, donde ciertas experiencias o pensamientos son automáticamente suprimidos por considerarse no espirituales, una sensación persistente de hipocresía o impostura en tu práctica, y crisis periódicas de fe, donde toda tu estructura de creencias se desmorona temporalmente. Este patrón se relaciona directamente con mi concepto de represión, ese mecanismo psíquico mediante el cual contenidos inaceptables para la conciencia son empujados al inconsciente, donde continúan ejerciendo una influencia poderosa, aunque invisible. Estudios contemporáneos en psicología cognitiva han demostrado que esta represión tiene consecuencias neurológicas medibles, creando patrones de activación cerebral que reflejan el conflicto entre lo percibido y lo permitido, exactamente como predijo mi teoría hace más de un siglo. El trauma del sacrificio del yo auténtico representa otro obstáculo fundamental en el juego psicológico de la vida. En términos psicoanalíticos, este trauma ocurre cuando, para asegurar el amor, la aprobación o incluso la supervivencia básica, el niño aprende a suprimir aspectos esenciales de su verdadera naturaleza, desarrollando lo que denominé una falsa personalidad o lo que mi colega Carl Jung llamaría más tarde una persona exagerada. En la infancia, este trauma se manifiesta cuando el niño recibe amor condicional, siendo valorado solo cuando cumple ciertas expectativas, exhibe ciertos talentos o suprime ciertas emociones. El mensaje implícito es devastador. No eres amable por quien eres, sino por lo que haces o cómo te presentas. En respuesta, el niño comienza un doloroso proceso de autoamputación psíquica, eliminando partes de sí mismo que parecen amenazar su seguridad relacional. En la vida espiritual adulta, este trauma se expresa como una búsqueda compulsiva de perfección espiritual, donde el practicante se somete a rigurosas disciplinas, no desde un deseo auténtico de crecimiento, sino desde un miedo inconsciente a ser rechazado por lo divino. Los síntomas característicos incluyen una espiritualidad performativa, donde la práctica se convierte en un espectáculo para impresionar a otros o a uno mismo, ciclos de entusiasmo espiritual seguidos de agotamiento y abandono, y una persistente sensación de vacío interior a pesar de logros espirituales externos. Este patrón está íntimamente relacionado con lo que denominé ideal del yo, esa imagen inalcanzable de perfección que el superior establece como estándar, condenando al yo a una perpetua sensación de insuficiencia. Investigaciones contemporáneas en psicología del desarrollo han validado este concepto, demostrando cómo el amor condicional en la infancia establece patrones neurológicos de autocrítica y vergüenza que pueden persistir toda la vida, manifestándose incluso en contextos tan aparentemente elevados como la práctica espiritual. El último trauma fundamental que analizaremos es el del abuso de poder, particularmente relevante en el contexto espiritual. Desde una perspectiva psicoanalítica, este trauma ocurre cuando figuras de autoridad utilizan su posición para satisfacer sus propias necesidades,
a expensas del bienestar de aquellos bajo su cuidado o influencia. En la infancia, este trauma puede manifestarse como abuso físico directo, pero también como manipulación emocional, donde el amor, la atención o los recursos son utilizados como herramientas de control. El niño aprende que el poder no se ejerce para proteger y nutrir, sino para dominar y explotar, una lección que distorsiona profundamente su relación con todas las figuras de autoridad futuras. En el camino espiritual, el trauma del abuso de poder crea una relación profundamente ambivalente con maestros, tradiciones y con lo divino mismo. Por un lado, puede manifestarse como una rebeldía reflexiva contra cualquier forma de autoridad espiritual, rechazando incluso orientación potencialmente valiosa. Por otro lado, puede expresarse como una sumisión excesiva, donde el buscador entrega su discernimiento personal a figuras carismáticas, replicando inconscientemente dinámicas abusivas de su infancia. Los síntomas característicos incluyen ciclos de idealización y demonización de maestros espirituales, dificultad para desarrollar una práctica autónoma, que no dependa de validación externa, y una tendencia a reproducir dinámicas de poder desiguales en relaciones espirituales, alternando entre los roles de seguidor devoto y autoridad incuestionable. Este patrón está conectado con lo que denominé compulsión a la repetición, ese misterioso impulso que nos lleva a recrear situaciones traumáticas en un intento inconsciente de dominarlas. Estudios recientes en el campo emergente de la epigenética han comenzado a explicar los mecanismos biológicos de esta compulsión, demostrando cómo experiencias traumáticas pueden alterar la expresión genética de manera que predispone al individuo a buscar o crear circunstancias similares a lo largo de su vida, proporcionando una base fisiológica para lo que identifiqué a través de la observación clínica. Habiendo identificado estos traumas fundamentales, podemos ahora abordar el método psicoanalítico para sanarlos y finalmente ganar el juego psicológico de la vida. El principio básico de mi enfoque terapéutico puede resumirse en una frase: hacer consciente lo inconsciente. Los síntomas que experimentas, sean físicos, emocionales o espirituales, son manifestaciones simbólicas de conflictos inconscientes que buscan expresión y resolución. El primer paso hacia la liberación es reconocer que estos síntomas, por dolorosos que sean, tienen un propósito y un significado. Son el lenguaje cifrado de tu psique intentando comunicarse contigo. La técnica fundamental que desarrollé, la asociación libre, invita al individuo a expresar sin censura todo lo que viene a su mente, permitiendo que material inconsciente emerja gradualmente a la conciencia. Lo fascinante es que muchas prácticas espirituales ancestrales operan sobre principios similares. La meditación de atención plena, por ejemplo, puede verse como una forma de asociación libre no verbal, donde el practicante observa sin juicio el flujo de sensaciones, pensamientos y emociones, permitiendo que contenidos reprimidos emerjan naturalmente a la conciencia. Los rituales chamánicos que inducen estados alterados de conciencia facilitan el acceso a material inconsciente a través de símbolos y metáforas, similar a cómo el análisis de sueños revela contenidos psíquicos ocultos. Incluso prácticas como el yoga pueden entenderse, desde una perspectiva psicoanalítica, como métodos para liberar energía psíquica, libido bloqueada por represiones y fijaciones. La integración que propongo va más allá de simplemente combinar técnicas. Representa un nuevo paradigma donde lo psicológico y lo espiritual se reconocen como dimensiones complementarias de la misma realidad humana. Imagine un enfoque donde cada bloqueo espiritual se aborda simultáneamente como un nudo en tu energía vital y como un complejo psicológico necesitando resolución, donde cada avance en autoconocimiento psicológico expande automáticamente tu capacidad para experiencias espirituales más profundas. Este es el potencial revolucionario que se abre cuando la psicoanálisis y la espiritualidad se encuentran en un diálogo genuino, libre de los prejuicios mutuos que históricamente han mantenido estas disciplinas separadas. Consideremos cómo esta integración psicoespiritual podría aplicarse a los traumas específicos que hemos discutido. Para el trauma del abandono, el proceso comienza reconociendo cómo la herida original ha configurado tu relación con lo divino o lo trascendente. Quizás descubras que tu búsqueda espiritual ha estado motivada,
en parte por un intento de encontrar el padre o madre perfectos que nunca tuviste en la infancia. Este reconocimiento, lejos de invalidar tu camino espiritual, te permite purificarlo de motivaciones inconscientes que podrían estar limitando tu experiencia. A nivel práctico, podrías integrar prácticas de autoempatía con tu meditación habitual, dirigiendo compasión específicamente hacia el niño abandonado que aún vive en tu psique. Para el trauma de violación de límites, el trabajo implica recalibrar tu sensor interno de lo que es tuyo y lo que pertenece a otros, incluyendo maestros espirituales o tradiciones. Podrías desarrollar una práctica diaria de discernimiento, preguntándote honestamente, ¿esta enseñanza o experiencia resuena con mi verdad interior o la estoy aceptando por presión externa o miedo al rechazo? Con el tiempo, esta práctica fortalece lo que podríamos llamar tus músculos de límites, permitiéndote permanecer abierto a influencias positivas mientras filtras lo que no sirve a tu auténtico desarrollo. Para el trauma de la negación, el trabajo de integración comienza con la validación consciente de todas tus experiencias, especialmente aquellas que han sido etiquetadas como no espirituales o inferiores. Esto podría incluir crear un diario de sombras, donde expreses libremente emociones como ira, celos, deseo sexual o ambición, observándolas con curiosidad analítica en lugar de juicio moral. Paralelamente, podrías adaptar prácticas contemplativas para incluir específicamente la observación de aspectos reprimidos de tu experiencia, creando gradualmente un espacio psíquico donde nada humano te sea ajeno. Para el trauma del sacrificio del yo auténtico, el proceso integrador implica distinguir entre disciplina espiritual auténtica y perfeccionismo neurótico. Podrías comenzar identificando qué aspectos de tu práctica están motivados por un genuino deseo de crecimiento y cuáles por un temor inconsciente al rechazo. Esto podría llevarte a simplificar tu práctica, eliminando elementos performativos para centrarte en lo esencial, o a personalizar tradiciones establecidas, para que honren tu naturaleza única en lugar de forzarte a encajar en un molde predeterminado. Para el trauma del abuso de poder, la integración psicoespiritual implica reclamar tu autoridad interna mientras mantienes una apertura discerniente a la sabiduría externa. Podrías desarrollar una práctica de consultación interna antes de aceptar cualquier enseñanza o guía espiritual, estableciendo un diálogo consciente entre tu intuición, tu racionalidad y la sabiduría que te está siendo ofrecida. Con el tiempo, esta práctica fortalece lo que Jung llamaría tu función trascendente, esa capacidad de integrar perspectivas aparentemente contradictorias en una síntesis superior que honra tanto la sabiduría tradicional como tu verdad personal. Lo que estoy describiendo no es simplemente un conjunto de técnicas, sino una revolución en cómo entendemos y practicamos el desarrollo humano. Es una visión donde el crecimiento psicológico y la evolución espiritual no son caminos paralelos, sino dimensiones complementarias de un único proceso integrador. Una visión donde no tienes que elegir entre profundidad psicológica y altura espiritual, entre el honrar tus raíces humanas y extender tus ramas hacia lo trascendente. Esta es, en esencia, la clave para ganar el juego psicológico de la vida, reconocer que no hay separación real entre psicología profunda y espiritualidad auténtica, entre sanar el pasado y abrir el futuro, entre conocerte a ti mismo y conocer lo divino. En conclusión, el verdadero arte de ganar el juego psicológico de la vida reside en la integración consciente de todas las dimensiones de tu ser. A lo largo de este análisis, hemos visto cómo los traumas tempranos configuran patrones inconscientes que pueden sabotear tu desarrollo espiritual y cómo la perspectiva psicoanalítica ofrece herramientas poderosas para identificar y transformar estos patrones. Hemos explorado cómo hacer consciente lo inconsciente libera energía psíquica bloqueada, permitiéndote acceder a niveles de conciencia y conexión previamente inaccesibles. Y hemos vislumbrado el potencial revolucionario que emerge cuando la profundidad psicológica y la altura espiritual se reconocen como aspectos complementarios de un único proceso de crecimiento humano. El camino que te he delineado no es fácil, requiere coraje para enfrentar verdades incómodas, perseverancia para trabajar con material psíquico resistente,
y humildad para reconocer cómo tus propios mecanismos defensivos pueden haberte mantenido en patrones limitantes. Pero los beneficios de este trabajo integrador son inconmensurables, una autenticidad más profunda en tu práctica espiritual, una mayor capacidad para relacionarte íntimamente contigo mismo y con otros, y una liberación gradual de los determinismos inconscientes que han limitado tu experiencia de la vida. En última instancia, ganar el juego psicológico de la vida no significa alcanzar algún estado final de perfección, sino embarcarse en un proceso continuo de autoconocimiento y autotransformación, donde cada insight psicológico abre nuevas posibilidades espirituales, y cada apertura espiritual ilumina nuevas áreas de tu psique para ser exploradas e integradas. Reconozco que el camino que he descrito puede parecer abrumador. La integración del trabajo psicológico profundo con el desarrollo espiritual es un proceso que requiere tiempo, paciencia y muchas veces guía adecuada. Pero quiero que sepas que no estás solo en este viaje. Este canal se ha convertido en una comunidad de buscadores comprometidos con esta visión integradora, personas que como tú están aprendiendo a honrar tanto sus raíces psicológicas como sus aspiraciones espirituales. Si este mensaje ha resonado contigo, te invito a unirte a esta comunidad suscribiéndote al canal. Cada semana exploramos diferentes aspectos de esta integración psicoespiritual, ofreciendo tanto comprensiones teóricas como herramientas prácticas para aplicar en tu vida cotidiana. Si das like a este video, me ayudas a hacer llegar este mensaje a más personas que podrían estar experimentando los mismos bloqueos que tú has enfrentado. Este no es un camino que deba recorrerse en soledad o prisa. Avanzamos juntos, respetando el ritmo natural de la psique, celebrando cada pequeño avance como una victoria significativa. Mi compromiso es ofrecerte contenido que combine rigor intelectual con aplicabilidad práctica, evitando tanto las simplificaciones excesivas de la psicología pop como el misticismo vago que caracteriza mucho contenido espiritual. Porque al final, cuidar de tu salud psicológica no es separable de tu desarrollo espiritual. Son aspectos complementarios de un mismo florecimiento humano, de esa victoria gradual pero definitiva en el gran juego psicológico que es la vida.